México se está convirtiendo en un sector clave para las inversiones. Vemos transacciones incluso en Francia de 48 millones de dólares, Reino Unido con 11 millones de dólares, Colombia con 4 millones, incluso Argentina con un 95 millones de dólares. Esto representa el atractivo que México tiene hoy en día y que sin duda va a tener un récord bastante interesante para 2022. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de inversiones en capital emprendedor y cómo este impulsa emprendimientos y sectores de alto potencial. Soy Evelyn Villarello, editora de contenido de WordTech Capital, y en este episodio hablaremos con una invitada muy especial sobre el comportamiento del capital privado durante los primeros meses de este año, cuáles son las inversiones más destacadas en esta industria, el flujo de capital, los nuevos jugadores en el escenario y todo sobre el capital privado. Para conocer más, platicaremos con Marcela Chacón. Ella es gerente de marketing y vocera institucional de Transactional Track Record y se ha vinculado a la compañía ibérica desde hace ya 6 años en este proceso de investigación de mercados en la región de América Latina, España y Portugal. En su experiencia profesional en el mercado transaccional, tiene una amplia trayectoria en la investigación de mercados corporate de América Latina y el mercado ibérico, que incluye fusiones y adquisiciones, private equity, venture capital, adquisiciones de activos, joint ventures y mercado de capitales. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Evelyn, por la invitación y un gran saludo al equipo de WordTech y a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Marcela, nuevamente. Bueno, me gustaría empezar a hablar un poquito de América Latina, que se ha posicionado como una de las regiones atractivas para emprender e invertir en proyectos innovadores a través de modelos de inversión como el capital privado. Me gustaría que nos cuentes cuál es el escenario en este primer trimestre del 2022 del capital privado en la región y en especial en México. Bueno, Evelyn, en el mercado transaccional de América Latina se ha registrado en el primer trimestre de 2022 un total de 804 fusiones y adquisiciones entre anunciadas y cerradas por un importe agregado de 20.476 millones de dólares según nuestro más reciente informe trimestral de TTR en colaboración con DataSite. Estas cifras suponen un aumento del 10% en el número de operaciones y de una disminución del 54% en el importe de estas con respecto a las cifras que se registraron en el primer trimestre de 2021. En cuanto al primer trimestre de 2022, en el segmento de Private Equity y Venture Capital en América Latina, se contabilizaron un total de 40 operaciones de Private Equity, de las cuales 16 de estas transacciones tuvieron un importe no confidencial agregado de 930 millones de dólares. Esto supone una disminución del 17% en el número de operaciones y un descenso del 85% en el importe de estas con respecto al mismo periodo del 2021. Ahora, en cuanto al segmento de Venture Capital en América Latina, en el primer trimestre del año se han llevado a cabo 253 transacciones, de las cuales 208 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de 3.064 millones de dólares, lo que todo supone es un aumento del 6% en el número de transacciones y un aumento del 9% en el capital movilizado con respecto a 2021. Ahora, si analizamos desde nuestro core business, desde la compañía, en cuanto al mercado transaccional mexicano, se ha contabilizado en los 3 primeros meses del año un total de 85 operaciones, de las cuales 51 suman un importe no confidencial de 2.261 millones de dólares. Estos datos reflejan un aumento del 5% en el número de operaciones y un aumento significativo del 132% en el importe de las mismas con respecto al primer trimestre del año pasado. Ahora, si analizamos en el sector mexicano, en términos sectoriales, el inmobiliario, además del sector de Internet, software y servicios IT, son los más activos del año, con un total de 13 transacciones cada uno, con un aumento del 160% y del 30% con respecto al primer trimestre del 2021, respectivamente. Ahora, si analizamos el mercado cross-border, en lo que va del año, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 6 transacciones, seguido por Estados Unidos, con 5 operaciones.
Ahora por importe destaca Oman con 620 millones de dólares. Por otro lado, Estados Unidos es el país que más adquisiciones en México, con 27 operaciones, seguido de Chile, con 4 operaciones, y en términos de importe vuelve a destacar Estados Unidos con un importe de 508 millones de dólares. Ahora, en cuanto al segmento de Private Equity y Venture Capital, haciendo un recorrido un poco más corto, en el primer trimestre de 2022 se han producido un total de 4 transacciones de Private Equity, las cuales representan una tendencia estable al número de operaciones con respecto al primer trimestre del año pasado. De las firmas más destacadas de Private Equity se destacan Carlyle, Domo Capital y Wind Point Partners, que son las 13 empresas más destacadas en el año. Ahora, por su parte, en los 3 primeros meses del 2022, México ha registrado 44 operaciones de Venture Capital valoradas en 784 millones de dólares, lo que representa un aumento del 4.76 en el número de operaciones y un aumento del 179% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto último que me mencionas creo que es muy importante, pero antes de enfocarnos en México, me gustaría retomar un poco las cifras que nos compartes. Y es justamente, estamos viendo esta tendencia en la que están aumentando operaciones en algunas transacciones. Y en otro caso, lo que aumenta más bien es el monto que se está invirtiendo. ¿Esto a qué se debe, Marcela? Básicamente es que algunas transacciones que estaban previstas para el año pasado, probablemente por la situación coyuntural que se estaba viviendo el año pasado, simplemente se quedaron en stand-by. Y muchas de estas operaciones se concretaron en el primer trimestre de 2022 y esto ha contribuido a que parte de las operaciones que suelen ser en stand-by, que suelen estar en stand-by, se concreten y suelen ser de muy alto monto. Esto quiere decir que al concretarse estas operaciones en el primer trimestre de 2022, se aumente de manera considerable con respecto al mismo periodo del año pasado. También el efecto de la pandemia, ya con la mayor estabilidad económica que se vio a finales de 2021 e inicios de 2022, ha contribuido también a que los montos de mayor riesgo, de mayor importe, se hayan concretado y esto corresponde a ese incremento en el importe y en el capital movilizado. Correcto, entonces podríamos estar viendo que esta reactivación económica también está impactando en las inversiones y en las transacciones de este mercado. Me gustaría entrar un poquito entonces en cuáles son estos países que estamos viendo con mayor solidez, en particular para las inversiones de capital privado. ¿Te refieres específicamente a que tenga relación con México o en general para América Latina? Para América Latina, exacto, en toda la región y ya posteriormente platicaríamos de México. Ok. En el caso de América Latina, viéndolo regional, sin duda Brasil y México son los 2 países que mayor actividad de inversión en capital privado y capital riesgo existe en la actualidad. Lógicamente hay países como Colombia, como Argentina, como Chile, que también son bastante activos, pero según el ranking del APCA, México y Brasil son los 2 principales países más activos en este segmento en América Latina, no solamente por las transacciones de private equity, que si bien se han destacado en el 2022, han visto un crecimiento significativo en Venture Capital. Bueno, en el caso de estos 2 países que han sido realmente destacados en el ranking del APCA, se ha visto que el capital privado no solamente se ha visto más activo, sino también el de Venture Capital, no solamente porque las inversiones en montos medios y altos se han reducido en los últimos meses, sino que también las inversiones de emprendimiento en sus etapas iniciales se han visto bastante favorecidas en los últimos meses y esto ha contribuido a que el crecimiento en Venture Capital en estas 2 geografías en específico se vean bastante activas.
Claro, y creo que esto es muy importante, ya que vimos principalmente en México el cierre del año pasado con un surgimiento de unicornios que también denota un poco el crecimiento de las inversiones en capital privado. Ahora sí me gustaría enfocarnos un poco en México y que nos cuentes un poquito la expectativa que hay del crecimiento sobre este tipo de inversiones, cuáles son los sectores líderes y los jugadores más importantes de esta industria. Al igual que en periodos previos de el estudio que tenemos en PPR, un buen porcentaje de estas transacciones en México de capital riesgo y de capital privado fueron cross-border, es decir, que un fondo mexicano salió de compras al exterior o que un fondo extranjero decidió invertir en una compañía extranjera. Entre estos principales fondos mexicanos o extranjeros involucrados en inversiones de capital riesgo en México están Wallet, Y Combinator, Architect Capital, Monash, Clock Tower Technology, QED Investors, entre otras firmas que realmente le han apostado a la inversión mexicana y ha sido totalmente en los últimos meses. Ahora, si vemos lo que te comentaba anteriormente, con lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va del año, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, específicamente con 6 transacciones, también han invertido en Estados Unidos y por otra parte, ya en el otro segmento de Estados Unidos, ese es el país que por excelencia ha apostado por realizar más adquisiciones en México y lo sigue haciendo con 27 operaciones. Y bueno, un país que es sorpresa este año de Chile, que ha apostado también por México con 4 operaciones. Ahora, si vemos desde el sector, en términos sectoriales, el mercado inmobiliario, además del sector de Internet y de software, han sido los más activos del año, con un total de 13 transacciones cada uno. Y bueno, estos dos sectores han tenido un crecimiento significativo del 160% y del 30% con respecto a los términos del año pasado. Ok, y bueno, ellos entonces se mantienen como líderes, ¿no? En este ranking de inversiones. ¿Qué otro sector podría estar ahí colándose en estos principales mercados para invertir? Vale, tecnología sin duda es el sector más destacado, no solo en México, sino en general en los principales países de América Latina. También existen drivers que han sido claves para el crecimiento de este sector en México y que sin duda va a ser fundamental para impulsar la economía en el país y en la región. Eh, Hablando de tecnología, ya viendo cómo los sectores podrán influir próximamente para México y para las regiones, es esto, es que derivado a la consecuencia de la pandemia que ha creado esta necesidad de que las empresas aceleren la digitalización y la transformación de sus negocios, ha generado un atractivo inversor por parte de compañías extranjeras. Sin duda, Estados Unidos es clave ahí. Y 2, es el aumento del volumen de transacciones, de fusiones y adquisiciones en el sector, lo cual representa una consecuencia de la tendencia global de la convergencia que hay en las industrias y que ha sido estimulada por las disrupciones tecnológicas, especialmente en sectores como el financiero, el de salud, el de educación, entre otros. Es por este motivo que esos posibles vectores de consolidación del sector tecnológico seguirán ligados a estos principios en el mediano y en el largo plazo. Ahora, si también vemos otros sectores activos, es que hay una alta actividad en el sector financiero y de seguros, específicamente en el sector fintech, específicamente en transacciones cross-border de Estados Unidos, como lo vimos en este trimestre, invirtiendo en México, así como se ha presentado también el año pasado. Pero sin lugar a dudas, tenemos que destacar también que los sectores de infraestructura, de ingeniería y específicamente de energía también se suman a esta tendencia, debido a que la demanda contenida y a la baja inversión histórica que hay en este momento en la mayoría de países, y sumado al cambio paulatino de la matriz energética que será clave para países como México. Claro, sí, totalmente de acuerdo que este tipo de sectores estén perfilándose y ganen cada vez más atractivo para los inversionistas. Oye, me gustaría retomar esta parte que mencionabas del atractivo justamente que está ganando el mercado mexicano para más inversiones de parte de extranjeros, ya sea de mercados como Estados Unidos
o como mencionabas hace un momento, Chile. Cuéntanos un poquito más qué está sucediendo y de manera más detallada en el mercado mexicano que está atrayendo a más inversiones extranjeras. Bueno, si hablamos específicamente de transacciones cross-border, vemos que las empresas de Estados Unidos que han adquirido compañías mexicanas han aumentado un 3,85% en el transcurso de este año. Esto corresponde a 27 operaciones en el ámbito transaccional, no solamente en Venture Capital y en Private Equity. Esto sin duda representa un crecimiento significativo a lo que veíamos en años anteriores, incluso a periodos prepandemia, lo cual representa una oportunidad en el atractivo inversor mexicano. Ahora, si vemos también en términos sectoriales, las adquisiciones en tecnología y en el sector de Internet, específicamente para empresas mexicanas, han aumentado un 40% con respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si hacemos un cálculo de empresas que han invertido específicamente en Private Equity, Venture Capital, en compañías mexicanas, vimos que 2021 fue un poco más activo que el 2022. Claro, estamos haciendo una consolidación de unas cifras year to date con respecto al primer trimestre y bueno, vemos que el primer trimestre es la etapa de consolidación, viendo cómo se va a presentar toda la dinámica de este año, pero vemos que si bien hubo una caída no tan fuerte, sí representa que 2021 ya representa una estabilización para México en cuanto al segmento de capital privado y capital riesgo. Vemos que países, no solamente como Estados Unidos, Chile, sino que también Francia, Reino Unido, Colombia, incluso Argentina, han visto cómo México se está convirtiendo en un sector clave para las inversiones. Vemos transacciones incluso en Francia de 48 millones de dólares, Reino Unido con 11 millones de dólares, Colombia con 4 millones, incluso Argentina con un 95 millones de dólares. Esto representa el atractivo que México tiene hoy en día y que sin duda va a tener un récord bastante interesante para 2022. Justamente esto que mencionas de la estabilidad que vimos en el 2021 y qué esperar para el 2022, me gustaría entrar más a detalle precisamente cuál va a ser el comportamiento de las inversiones de capital privado, ya que estamos viendo una estabilidad a partir del año pasado para este 2022. ¿Qué más podría suceder en esta industria? Uh-huh. Bueno, las nuevas tendencias que hay en la región por parte de inversionistas de Venture Capital a tener una menor resistencia al riesgo, debe tener una importante necesidad de invertir en la transformación digital. Esta parte es clave para ver estas tendencias que se están viendo en Private Equity y en Venture Capital también. Con la contingencia sanitaria que tuvimos, más de un sector tuvo que migrar a modelos remotos para enfrentar la nueva normalidad y esto será sin duda un factor clave para invertir en modelos de negocios disruptivos, como hablábamos anteriormente. Entonces, bueno, debemos tener en cuenta la actual coyuntura geopolítica actual, la estrategia de búsqueda de rentabilidades en grandes fondos de inversión que estén migrando a otros segmentos en los cuales no se invertía antes. Y sin duda están los fondos de capital de riesgo, que sin duda es un factor de gran importancia. También hay que ver oportunidades no solamente en México, sino en general en el mercado global, porque la rentabilidad ha sido interesante y que se ha concentrado en operaciones de mayor riesgo en los últimos meses. Y donde antes habían fondos que invertían en lugares determinados, por ejemplo, en el caso de México o solamente Brasil, ahora esta cadena también se ha movido a grandes movimientos en el mercado, como lo hemos visto el año pasado y pues parte de este año, ¿no? En este sentido, algunos fondos, incluso de private equity, se están moviendo a parte de su inversión a empresas no cotizadas. Antes se daba mucho que se invertía a empresas cotizadas, pero esta tendencia ha cambiado bastante y lo que antes era una exclusiva para inversores institucionales, ahora está llegando a fondos mucho más masivos y que tienen una mayor accesibilidad. Lo que antes buscaban rentabilidad en empresas no cotizadas, ahora encuentran nuevos competidores y esto sube esa cadena, ¿no? Y
lo que antes era un terreno también exclusivo para el dinero de venture capital en etapas tardías, ahora no lo es tanto y se está migrando a etapas mucho más tempranas de financiación. Esto también ha sido una total oportunidad. Esto a su vez empuja a los business angels que se quedan sin mercado, pues una empresa que se está montando casi siempre preferirá dinero de un fondo que de un individuo, ¿no? Pero esto permitirá levantar esas siguientes rondas con mayor facilidad y esto sin duda se convierte en una oportunidad para que los emprendedores puedan obtener fondos con mayor facilidad. Claro, Marcela, creo que esto último es muy interesante y es muy importante que le demos otro espacio más. Lo que nos estás contando entonces es que este mercado de capital privado está creciendo tanto que ya también le está dando oportunidad o está volteando a ver a emprendimientos que están iniciando, ¿no? Que era uno de los obstáculos que enfrentaban a la hora de levantar capital, poderlo hacer cuando se encontraban en etapas iniciales. Me gustaría aquí también contar un poquito, que nos cuentes esta expectativa y el por qué es importante precisamente invertir en estas empresas que se desarrollan a partir del capital privado o que encuentran su primera oportunidad para crecer gracias al capital privado. Bueno, sin duda, yo creo que lo más importante de invertir en emprendimientos es saber que una empresa siempre va a requerir de recursos constantemente, no solamente en una etapa inicial, sino siempre lo vamos a tener presente y eso lo conocemos en nuestra jerga como levantamiento de capital. Y sin duda esta puede ser la razón por la que algunos negocios surjan cada vez más rápido en la era digital o por el contrario que también se estanquen, ¿no? También este levantamiento de capital sirve para que los que se hagan a las startups tengan a cambio un porcentaje en la empresa, que tengan a cargo ejecutar partes importantes en este emprendimiento. Y es por eso que desde la etapa temprana de la startup se debe entender esa lógica de la inversión y de las oportunidades y los desafíos que se pueden obtener a través de ello, ¿no? Y es por eso que es importante que se analice en un emprendimiento todo lo que corresponde a planes de acción, a lo que defina el emprendimiento, la base financiera, lo que ayude a situar el proyecto y por último la forma de impactar en los mercados. Esto es fundamental para dar una guía a este proceso de invertir en emprendimientos y es allí donde vemos canales magníficos como lo son las inversiones en private equity, en venture capital, que son fundamentales para llegar a invertir de manera estructurada en un emprendimiento. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué más le toca a los jugadores del mercado mexicano para seguir estimulando esta industria? Ya nos platicaste un poco de qué están haciendo o qué está volteando a ver los inversionistas internacionales para invertir en el mercado mexicano. Ahora, ¿qué le toca a los fondos o firmas de capital privado para seguir estimulando este mercado? Bueno, ya vemos que México ofrece un marco institucional y que también normativo que ha favorecido la inversión a través de vehículos como los que estamos hablando, de fondos de inversión, de private equity, de venture capital, y constituyen una ventaja para estas personas jurídicas que están interesadas en realizar inversiones de capital en empresas que no suelen cotizar en bolsa, ¿no? Y esto sin duda constituye la ventaja esencial para inversionistas y también constituye esa fortaleza para mercados inversores incluso mucho más pequeños. Ahora, esas condiciones y lo que debe requerir los inversionistas es que cada vez aumenten esas historias de éxito para que los emprendimientos, para que los inversores también estén interesados en invertir, ¿no? Tenemos que empezar a impulsar los éxitos de esas pequeñas empresas que deben empezar a encontrar nuevas alternativas de inversión como lo son los fondos de capital emprendedor, para que de esa manera sea un poco más fácil que los emprendimientos, que los inversores también puedan lograr encontrar esas inversiones que realmente puedan tener un éxito en el mediano plazo, ¿no? Se prevé que muchos de los capitales de los fondos privados pueden mirar hacia mercados de países emergentes que dependan en gran medida de la inversión internacional y que dependan también de esos inversiones, a ver, uno, dos, tres, que dependan en gran medida de esas inversiones iniciales que son las que logran el impulso en las compañías, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo contigo, Marcela. Y bueno, ya nos hablaste en términos generales de este escenario que se espera para el 2022, pero me gustaría retomar un poquito el escenario a corto plazo. ¿Qué podríamos esperar o qué movimientos importantes hay que tener en el mapa de la industria de capital privado para el siguiente trimestre? Bueno, si bien Transactional Track Record no tiene análisis de perspectivas en concreto de empresas que vayan a realizar algún tipo de operación, porque estas son operaciones que suelen hacerse bastante rápido, sí vemos que nuestro radar está a la expectativa de grandes operaciones de Venture Capital. Si bien Private Equity es una industria que sigue en crecimiento en México y en América Latina, vemos que Venture Capital es el que realmente va a llevar la parada en el 2022, específicamente con esas inversiones de capital que requieran inversión en su etapa inicial. Será clave y tendrá un crecimiento no solamente en México, sino también tendrá un crecimiento bastante significativo en países como Brasil, en Colombia, que ya se está viendo un aumento muy significativo, y también en países como Chile y Argentina, que si bien no estaban tan familiarizados con este tipo de inversiones, se ve que la disrupción tecnológica está ayudando a que contribuya al crecimiento de la industria en estas dos geografías. Estamos al final de esta conversación. Gracias nuevamente, Marcela, por contarnos el escenario de esta industria, qué esperar en este primer trimestre y a lo largo de este 2022. Gracias. Gracias, Evelyn, por la invitación. Un gran saludo al equipo de WordTech y a la audiencia que nos acompañó el día de hoy en este evento, y esperamos acompañarlos en una próxima oportunidad. Gracias nuevamente, gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wordtech.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.